Bueno, mis amadas hermanas, el tema que el Señor ha puesto en mi corazón posiblemente puede ser repetido, puede decir, eso ya lo vimos, eso ya lo sabemos, pero hermanas, hace la diferencia total cuando nosotros sabemos tanto quién es el Señor para nosotros como quién somos nosotros para Él. Y por eso el Señor creo que es importante, creo que tiene un mensaje para cada una de nosotras esta tarde, para que podamos no solamente conocer intelectualmente nuestra identidad en Cristo, sino en realidad que podamos experimentar el cambio, la transformación, la renovación de nuestra mente, como dice la Escritura a través y a partir de conocer nuestra identidad en Cristo. Así que yo ruego al Espíritu Santo que pueda abrir los ojos de nuestro entendimiento, que pueda abrir nuestro corazón, que esta palabra pueda ser una palabra de transformación práctica para nuestra vida, para que a partir de hoy podamos tomar con una determinación y una intencionalidad el permitir la transformación de la obra del Espíritu Santo en cada una de nuestras vidas, en cada oportunidad que el Señor nos presente. El primer enunciado es en Efesios 2:10. Se nos dice lo siguiente: porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ella. Ahora, ¿Podrías ampliar, Katy, la diapositiva? sí, a ver, vamos a ver. Ahí está. ¿Pueden ver? Hacerlo como la presentación de PowerPoint para que no se vean No se puedo vea en más. este momento, pastora, porque voy a utilizar Ah, algunas funciones del programa, está bien. Está pero bien, está bien, sí, está bien. Listo. déjeme Está ver. bien. Ahí se ve más grande igual. Está bien. Sí, déjeme ver. Sí, Está porque bien. si no, pierdo el control del ratón. Perdón, perdón, hermanas. Está bien, está bien. Van a tener que ser pacientes. Bueno, entonces, este versículo en Efesios parece algo que es utópico, ¿cierto? Primero, que cuando nosotros venimos a Cristo, somos una nueva criatura, somos hechura suya, creadas en Cristo Jesús para buenas obras. Aquí tenemos el primer problema. Cuando, por ejemplo, uno de nuestros hijos está portándose mal y eso me llega a mí y me enoja y comienzo a gritarle y me revienta la paciencia. ¿Qué pasó? ¿Dónde está la buena obra para la cual para la que Dios preparó para que yo pudiese andar en ella? No se suponía que tenía que tener paciencia, no se suponía que tenía que no gritar, que no exasperarme, no se supone que ahora soy su hechura y que soy creada en Jesús para buenas obras. ¿Y entonces qué pasó? Y entonces ahí entra la culpa. Pero vengo yo como mamá y después me doy cuenta y voy donde el Señor y le digo, Señor, perdóname porque le grité a Juanito y yo me dejé llevar por la ira. Perdóname, por favor. ¿Qué creen ustedes que va a hacer el Señor? ¿Será que me perdona? Bien, muy bien. Al día siguiente, yo voy delante del Señor y le digo, ay, Señor, gracias porque tu misericordia, Señor, me perdonó porque ayer le grité a Juanito. ¿Y qué creen que va a pasar? ¿Qué creen que el Señor va a hacer? ¿Será que el Señor va a decir, sí, es cierto que ayer te enojaste y le gritaste a Juanito?
lo que se va a escribir es que usted tuvo ayer una situación difícil, digamos, estaba luchando contra el pecado y por la gracia del Espíritu Santo usted venció y recibió una nueva gracia. Entonces, cuando dice la Escritura que las cosas viejas pasaron y que he aquí todas son hechas nuevas, que recibimos gracia diaria para cada una de nuestras faltas y que el Señor no es el Dios verdugo que lleva un registro de todos los errores que usted ha cometido, porque eso es precisamente lo que Él ya pagó, es precisamente lo que Él ha borrado, Él ha matado. La Escritura dice que Él perdona nuestras rebeliones y que nunca más se vuelve a acordar de ellas. Entonces ahí comenzamos a comprender que tal vez lo que sucede es que nosotros necesitamos renovar nuestro entendimiento y comprender la magnitud de la obra de la cruz en nosotros. Mire qué precioso ese bebé. Cuando nosotros venimos a Cristo, el Señor nos mira así de preciosas. ¿Usted cree que el Señor va a estar enojándose porque el bebé se cayó, porque no pudo pronunciar bien una palabra, o porque de repente le cayó mal la comida, o porque se enojó, porque se sintió? Porque es un proceso de crecimiento que vamos a ir a ver, un hermoso proceso de crecimiento en el cual nuestro Dios encuentra su gozo. Así que para poder comprender la magnitud de lo que el Señor ha hecho por nosotros, quiero que el tema es la promesa de esta diapositiva, y esto se encuentra en Isaías, en el libro de Isaías. No necesita buscarlo, aquí le he puesto el texto, capítulo 53. En el día de hoy vamos a leer bastante escritura para que podamos tener una claridad de parte de la palabra preciosa de nuestro Dios. Fíjese la primera pregunta: ¿quién ha creído a nuestro anuncio? El problema no es que el sacrificio de la cruz no sea efectivo. El problema es que no lo creemos. ¿Y sobre quién se ha manifestado el brazo de Jehová? Subirá cual renuevo delante de él, y como raíz de tierra seca no hay parecer en él ni hermosura. Le veremos más inatractivo para que le deseemos. Hasta hoy ya sabe de quién estamos hablando. ¿De quién estamos hablando? ¿Alguien que abra su micrófono y me conteste? De Jesús. Estamos hablando de Cristo, así es. Estamos hablando de Cristo. Es una profecía sobre Cristo. Ahora en el versículo 3 dice, despreciado y desechado entre los hombres. Fíjese que yo he seleccionado algunas palabras para que pueda llamar nuestra atención, porque más adelante vamos a ver cómo eso se aplica a nosotros. Varón de dolores, experimentado en quebranto, y como que escondimos de él el rostro y fue menospreciado y no lo estimamos. Ciertamente llevó él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Mas él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en él, en Jesús, el pecado de todos nosotros. Angustiado él y afligido, no abrió su boca, y como cordero fue llevado al matadero, y como oveja delante de sus trasquiladores enmudeció y no abrió su boca.
Por cárcel y por juicio fue quitado, y su generación, ¿quién la contará? Porque fue cortado de la tierra de los vivientes, y por la rebelión de mi pueblo fue herido. Y se dispuso con los impíos su sepultura, mas con los ricos fue en su muerte, aunque nunca hizo maldad ni hubo engaño en su boca. Con todo esto Jehová quiso quebrantarlo, sujetándole a padecimiento. Cuando haya puesto su vida en expiación por el pecado, verá linaje, vivirá por largos días, y la voluntad de Jehová será en su mano prosperada. Verá el fruto de la aflicción de su alma y quedará satisfecho. Mm. Por su conocimiento justificará mi siervo justo a muchos y llevará a las iniquidades de ellos. Por tanto, yo le daré parte con los grandes y con los fuertes. Repartirá despojos, por cuanto derramó su vida hasta la muerte y fue contado con los pecadores, habiendo él llevado el pecado de muchos y orado por los transgresores. Ese es el capítulo completo de Isaías 53. Ahora, cuando hablábamos sobre resaltar algunas palabras, aquí, por ejemplo, en el versículo 3, tenemos conceptos como el desprecio, el ser desechado entre los hombres, ser quebrantado, esconder de él el rostro, menospreciarlo, no ser estimado. Ahora esto, en ese sacrificio de la cruz, nos encontramos usted y yo. En esta primera parte es la raza humana, somos nosotros como humanos lo que le estamos haciendo esto al Señor, ¿sí? Y Él sufrió. En el idioma original, los conceptos son muchísimo más intensos que lo que nosotros podemos comprender en español. Por ejemplo, acá no dice herido, sino dice fue hecho una herida. O sea, no había en su cuerpo un solo lugar sano. Fue molido, literalmente como carne molida, por nuestros pecados. Y el castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Entonces, si comprendemos que en el sacrificio de la cruz se encuentra no solamente el perdón de mis pecados y la salvación, la entrada al cielo, pero también la gracia para poder ser sanado, y también la sanidad en la expiación de Cristo, se encuentra tanto el perdón de los pecados como la sanidad de mi alma y la sanidad de mi cuerpo. Así que cuando yo vengo a Cristo, recibo perdón de mis pecados, pero también a través de haber aceptado ese sacrificio, tengo el acceso a lo que Él eh, no solamente cargó sobre él, sino que se volvió. En el original, el concepto es que se volvió pecado, se volvió maldición, se volvió una sola llaga, se volvió una sola herida. Y todo lo que nosotros le habíamos hecho, el desprecio, el desechar, el menospreciar, el torturar, la ira, etcétera, todos nuestros pecados recayeron sobre él. ¿Para qué? A pesar de que cada uno de nosotros nos apartamos por nuestro camino, el Señor echó sobre él como una maldición. Esta palabra acá es como una maldición, el pecado de todos nosotros. ¿Y cuál fue su respuesta? Él fue la contención. Perfectamente. Me gusta mucho un autor que se llama Max Lucado, y hay un libro que lo he leído muchísimas veces, y cada vez que lo leo de verdad que no puedo dejar de leerlo sin quebrantarme. Y
es el libro 6 horas de un viernes. Y en ese libro hay un capítulo en donde describe el estado del ejército celestial aguardando en la hora de la crucifixión con una sola señal. Un solo dedo hubiese bastado para que el ejército celestial hubiese descendido con toda la ira del cielo y hubiese destruido la creación por lo que estaba pasando aquí en la tierra. Y aún el angustia y afligido no abrió su boca, sino que contuvo en él toda la injusticia que nos correspondía pagar a nosotros. Y más aún, su generación, ¿quién la cortará? Y por esa contención que él hizo, más aún fue avergonzado en su muerte. Y aparte de eso, aquí nos volvemos a reflejar nosotros. Cuando dice en el versículo 10, verá linaje, cuando haya puesto su vida en expiación por el pecado, verá linaje. ¿De quién cree que está hablando acá? Este linaje somos usted y yo. Vivirá eternamente el Señor y la voluntad del Señor será prosperada en su mano. O sea, en Él está la promesa de prosperidad. Verá el fruto de la aflicción de su alma y quedará satisfecho. ¿Usted sabe cuál es ese fruto de la aflicción de su alma? Somos usted y yo. Porque aquí donde dice, justificará mi siervo justo a muchos, en este mucho estamos contempladas usted y yo, y llevará las iniquidades suyas y mías. Por cuanto derramó su vida hasta la muerte, fue contado con los pecadores, habiendo él llevado el pecado de nosotras y orado por nosotros que habíamos transgredido. Ahora si me acompaña a Isaías, una vez más, capítulo 61, a partir del versículo 8, dice, el Espíritu del Señor está sobre mí porque me ungió Jehová, me ha enviado a predicar las buenas nuevas a los abatidos, a vendar a los quebrantados de corazón, a publicar la libertad a los cautivos y a los presos apertura de la cárcel, a proclamar el año de la buena voluntad de Jehová y el día de venganza del Dios nuestro, en contra del enemigo, ¿cierto? A consolar a todos los que lloran, a ordenar que a los afligidos de Sión se les dé gloria en lugar de ceniza, óleo de gozo en lugar de luto y manto de alegría en lugar del espíritu angustiado. Y serán llamados árboles de justicia, plantío de Jehová para gloria suya. Reedificarán las ruinas antiguas y levantarán los asolamientos primeros y restaurarán las ciudades arruinadas, los escombros de muchas generaciones. Este es, una vez más, cuál era la misión de por qué sucede lo que sucede en Isaías 53, porque había una misión, había una promesa. Esta promesa era traer libertad, traer sanidad, traer perdón, traer apertura de la cárcel, consolación, gloria, gozo, alegría, ser plantados como árboles de justicia para el resplandor de su gloria y no solamente en una generación, sino a través de muchas generaciones que son reedificadas, restauradas y levantadas para la gloria de su nombre. Ahora pasamos muchísimos siglos adelante
Y vemos la interpretación del Espíritu Santo de esta profecía en Isaías en Lucas 4, 16, 21. Cuando el Señor dice, después de llegar a Nazaret, donde se había criado en el día de reposo, entra en la sinagoga conforme a su costumbre y se levanta a leer. Y precisamente dice, halla el lugar donde estaba escrito lo que acabamos de leer. El Espíritu del Señor está sobre mí. Este es el Señor Jesús diciéndolo, ¿cierto? Por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres, me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos, a predicar el año agradable del Señor. Y enrollando el libro lo dio al ministro y se sentó, y los ojos de todos en la sinagoga estaban fijos en él. Y comenzó a decirles, hoy se ha cumplido esta escritura delante de vosotros. Entonces aquí primero en el Antiguo Testamento tenemos que se nos da una promesa más grande de lo que nosotros podemos comprender. Luego se nos explica cuál va a ser la misión, de cómo esta profecía, de cómo esta promesa nos va a afectar a nosotros. Aquí en esta palabra, generaciones, estamos contempladas nosotros. Y luego el Señor, a través del Espíritu Santo, después de haber salido del desierto, donde fue tentado 40 días, donde el Señor probó su corazón y donde el Espíritu Santo comenzó a dar testimonio de su obra, de su misión aquí en la tierra. El Señor mismo de su boca dice, hoy se ha cumplido esta escritura delante de vosotros. Note que no dice se va a cumplir, dice hoy se ha cumplido. Esta promesa que había sido dada desde antes de la fundación del mundo. Quiero que entendamos que la salvación y el sacrificio de Cristo no fue una situación para remediar el error que el humano había cometido. No, intencionalmente la escritura dice que es el cordero que fue inmolado, o sea, sacrificado antes de la fundación del mundo. ¿Qué quiere decir eso? Que antes de que usted y yo fuésemos creadas, el Señor Jesús ya había dispuesto, ya había sido propiciado el sacrificio. Por lo tanto, no fue como, ups, Dios se equivocó, no vio que el hombre lo iba a traicionar y entonces vamos a mandar un parche y no. A pesar de que él sabía lo que usted y yo íbamos a hacer, lo que cada uno de nosotros como seres humanos haríamos a lo largo de toda nuestra vida. A pesar de eso, él decidió crearnos después de haber provisto el sacrificio para nosotros. Eso es el amor infinito y eterno de un Dios que quiere que nosotros comprendamos la magnitud de ese sacrificio para que vivamos por amor y que pongamos nuestros ojos y nuestro esfuerzo consciente e intencional en vivir para Él, en reproducir ese amor que por gracia hemos recibido. Así que aquí no hay tales de que, yo que nací en el Evangelio, yo soy mejor, y yo que el Señor me sacó de las drogas o del alcoholismo o de donde sea, yo no tengo perdón. El pecado es pecado. El conocimiento de la ley es el pecado. O sea que tanto pecado existe en el orgullo como tanto pecado existe en la rebelión. No hay diferencia. Y solamente cuando nosotros comprendemos que es por gracia,
porque de todas maneras nosotros nacimos en una naturaleza de pecado. Ahora, cuando nosotros nacemos, digamos, ya pasaron muchos siglos, ¿cierto? Y ahora ese es usted y yo, hemos nacido en este mundo sin Cristo, sin una decisión consciente de aceptar el sacrificio del Señor en nuestro corazón. Tenemos nuestra alma y tenemos nuestro cuerpo. Nuestra alma se constituye de la mente, el corazón, las ideas, los sentimientos, los pensamientos, el carácter, la personalidad, los gustos, los deseos. Todo esto está en el alma del hombre y de la mujer natural, ¿cierto? Pero resulta de que este ambiente, este mundo en el que nosotros nacemos, como nos dice la escritura, está dominado por el enemigo. Es un mundo de tinieblas en donde hay pecado, porque el pecado es el mundo en donde nosotros nacemos. Quiere decir que todas estas cosas influencian nuestra mente, nuestro corazón, nuestras ideas, los sentimientos, los pensamientos, el carácter, la personalidad, los gustos, los deseos, etcétera. A su vez, el enemigo que está dominando la atmósfera en la que nacemos, a través de cuando crecemos y nacemos, causa en nosotros heridas emocionales, traumas no tratados, la vieja manera de pensar, la forma en cómo fuimos criados, idiosincrasia de nuestra sociedad, de nuestros padres, ancestros, culturas, regiones, etcétera, que todo está influenciado por el pecado y por el enemigo, por el mundo de tinieblas, los ritos y las costumbres a las que fuimos sometidos. Y cada una de estas cosas va generando en nuestra alma un bagaje, ¿cierto? A su vez, a través de estas heridas que están en nuestra alma y en nuestro corazón, el enemigo logra instar, sí, amor, ya, logra instar en nuestros corazones amargura, rechazo, rebelión, temor, falta de perdón, ira, conmiseración. Y esto, sin Cristo, recuerda que estamos hablando de un hombre y una mujer natural, ¿cierto? Sin Cristo, esto se convierte en fortalezas que se levantan en contra del conocimiento y de la obra del Espíritu Santo. Aquí, recuerde, estamos hablando de un hombre y una mujer natural que no tiene a Cristo todavía, que está a merced de toda la obra de tiniebla que el enemigo ha querido hacer, a lo que nosotros como personas naturales sin Cristo estamos sujetas por la maldición del pecado. Esto a su vez se manifiesta en enfermedades para nuestro cuerpo, porque esa es la obra de destrucción y muerte del enemigo. ¿Estamos todas claras? Esa es la identidad de nuestro viejo hombre. Entonces, ¿qué pasa? Cuando venimos al nuevo nacimiento, ahora sí lo voy a apagar porque necesito las funciones. Venimos al nuevo nacimiento, nace nuestro hombre espiritual solamente por la gracia de Dios y entonces el Espíritu Santo tiene que comenzar una obra para tocar cada una de las áreas, nuestra alma, tiene que tocar nuestro cuerpo para traer sanidad, tiene que tratar con cada una de estas cosas para que podamos recibir la renovación
la transformación de lo que Él quiere hacer en nosotros. Y entonces, cuando nosotros le permitimos a la palabra de Dios, a las promesas del Señor, a su obrar a través de este nuevo hombre espiritual, permitimos que este nuevo hombre espiritual pueda transformar todo lo que yo traigo. Porque es cierto, cuando nosotros venimos a nuestro nuevo, a nuestra la naturaleza en Cristo, es cierto que nace una nueva esperanza, pero como dice Proverbios 4:18, necesitamos que esa luz pueda ir en aumento hasta que el día sea perfecto, para que toda la nueva naturaleza que Dios tiene para nosotros pueda tocar todas las partes de nuestra área, todas las áreas de nuestra alma y nuestro cuerpo. ¿Y cómo hacemos eso? Bueno, para que mi alma se exprese, necesito mi cuerpo. Y para que este nuevo hombre espiritual pueda ingresar, necesita la voluntad. Entonces es a través de lo que yo le permito hacer al Espíritu Santo, de parte de quien yo me pongo. Si yo continúo poniéndome de parte de toda la obra del enemigo, entonces no voy a permitir que el Espíritu Santo derribe estas fortalezas e instale en mí principios del reino que me permitan avanzar en lo que Dios tiene para mí en vez de seguir perpetuando las mentiras que el enemigo me puso en mí cuando yo estaba muerto en mis delitos y pecados. Es necesario que nosotros permitamos la obra del Espíritu Santo en nuestras vidas para que cada una de estas cosas que venimos, de este bagaje que traemos en nuestra alma, sea desechado porque son mentiras y que sean reemplazadas por la verdad de la palabra de Dios para traer la sanidad a mi corazón. Esto, mis amadas hermanas, es un proceso. Esto es un proceso que sucede a medida que nosotros le permitimos al Espíritu Santo que haga la obra en nosotros. ¿Y cómo? A través de conocer lo que su palabra dice y declara y dejar de escuchar lo que el enemigo ha puesto afuera de nosotros para establecerse como fortalezas. ¿Acaso usted no prefiere tener las verdades del reino en su corazón y permitir que el Espíritu Santo haga su obra? ¿Para qué? Para que lo que antes usted tenía, amargura, rechazo, rebelión, temor, falta de perdón, culpa, etcétera, sea reemplazada por la obra del Espíritu Santo y la verdad de la palabra en gozo, paz, perdón, aceptación, gracia, amor, identidad. Esta misma gracia que nosotros hemos recibido se convierte en un principio del reino que yo puedo establecer aquí a mi alrededor y transformar mis alrededores a través de permitir que la obra de Dios sea manifestada incluso hasta en mi cuerpo. Vean lo importante que es que nosotros permitamos la obra del Espíritu Santo para transformar todo lo que el enemigo ha puesto. Y entonces esta parte, mi mente, mi corazón, mis ideas, mis sentimientos, mis pensamientos, mi carácter, mi personalidad, mis gustos y mis deseos, van a comenzar a alinearse con la voluntad de Dios. ¿Cuál es la voluntad de Dios? Que todos vengan al arrepentimiento, que caminemos en la salvación, que caminemos en perdón, que caminemos en gozo, que caminemos en obediencia, que nuestros hogares sean ejemplos de la luz de Cristo, que seamos santificados. Hermanos, es una cosa que se multiplica y que hace realidad el establecimiento del reino de Dios
aquí en la tierra. ¿Comprenden, mis amadas hermanas? A través de este nuevo nacimiento, no solamente es para, sí, cuando yo me muera, yo voy a tener acceso al cielo y voy a ser salva y listo. No. El que Cristo esté en nosotros nos capacita y nos da el acceso a las promesas y a ir al cielo, pero el que nosotros permanezcamos en Cristo nos capacita para vivir en su voluntad aquí en la tierra. No, la salvación no es un ticket que yo voy a poder redimir cuando me muera o cuando el Señor Jesús regrese por mí, por la iglesia. El sacrificio que hizo Cristo me capacita a mí y me da la oportunidad de poder permitir su obra y la restauración, la creación restauradora de esa nueva criatura de la que se nos habla en Efesios 2:10. Estas nuevas obras que Dios preparó para que nosotros de antemano anduviésemos en ellas. No se hacen por nosotros mismos, porque por nosotros mismos esta es nuestra naturaleza, sino que se hacen a través de la nueva identidad que Dios nos ha dado a través del nuevo nacimiento. En Gálatas 3, 23 y 29 hay una escritura que me pareció, wow, muy, muy, muy impresionante. Lleva como título Los hijos herederos y les he puesto la traducción literal del griego acá. A partir del 19 dice, ¿por qué pues fue dada la ley? Estaba destinado a ser un acuerdo intermedio agregado después de que Dios dio la promesa del venidero. Fue dado para mostrar a los hombres cuán culpables son. ¿Se acuerdan que dijimos al principio que el conocimiento de la ley es el pecado? Y permaneció vigente, estamos hablando de la ley, y permaneció vigente hasta que nació la simiente. ¿Quién? Jesucristo, para cumplir las promesas dadas a Abraham. Entonces, fíjense que la promesa fue dada a Abraham antes que fuese dada la ley. Ahora bien, un mediador no representa solo a una parte, sino que Dios lo cumplió todo por sí mismo. Dado entonces que eso es cierto, deberíamos considerar que la ley escrita es contraria a la promesa de una nueva vida. ¡Qué absurdo! En verdad, si hubiera una ley que pudiéramos guardar y que nos diera la nueva vida, entonces nuestra salvación habría venido por la observancia de la ley. Estamos hablando de la promesa, de la gracia y de los herederos de esa promesa. Pero las escrituras aclaran que como todos estábamos bajo el poder del pecado, todos estábamos bajo el poder del pecado. Necesitábamos a Jesús y Él es el Salvador que trae la promesa a los que creen. Mire, aquí una vez más aparece esta palabra que vimos cuando la promesa fue dada en Isaías 53. ¿Quién ha creído? ¿Quién ha creído? El que ha creído es heredero de la promesa. La ley y la promesa, o sea, la gracia, tienen cada una función distinta. La ley trae convicción de pecado, lo que revela la gracia como camino a la salvación. La ley nos mueve, incluso nos obliga a buscar la gracia. ¿Por qué? Porque nosotros en nuestra forma natural experimentamos todo esto, ¿cierto? De lo cual el Señor ya ha dado una promesa para poder hacernos libres de ello. Y la gracia hará que uno se eleve aún más alto que las exigencias de la ley.
Entonces, cuando hablamos de caminar en una nueva identidad, en estas obras, en estas buenas obras, las cuales Dios ha preparado para que anduviésemos en ellas, no es por nuestra propia naturaleza, sino que es por la gracia de la promesa de este poder espiritual que el Señor nos da a través del nuevo nacimiento. No, mi amor, más tarde. Yo voy a ir contigo. Así que continuamos leyendo el 33, el 23. Así que hasta que se dio a conocer la revelación de la fe para la salvación, la ley era un carcelero, manteniéndonos prisioneros bajo llave hasta que la fe, que estaba destinada a ser revelada, nos liberara. La ley se convierte en una puerta de entrada que nos lleva a Cristo para que seamos salvos por la fe. Pero cuando llega la fe, la ley ya no está en vigor, puesto que ya hemos entrado en la vida. Todos ustedes se han convertido en verdaderos hijos de Dios por la fe de Jesús, el ungido. Fue la fe lo que nos sumergió en Jesús, el ungido, y ahora están cubiertos y vestidos con su unción. Note que estamos hablando de una realidad presente diferente a la que experimentábamos antes de venir a Cristo. Y ya no nos vemos en nuestro estado anterior, ¿cierto? Judíos o no judíos, o sea, influenciados por las nacionalidades, las idiosincrasias, las culturas, los ritos, la crianza, etcétera, etcétera. Hombres o mujeres, ricos o pobres, porque todos somos uno a través de nuestra unión con Jesucristo sin distinción entre nosotros. Y ya que te has unido a Jesús el Cristo, ahora eres el hijo de Abraham y heredas todas las promesas del reino. Mire qué cosa tan maravillosa. En Gálatas 3, 17, 18 dice, esto significa que el pacto entre Dios y Abraham se cumplió en el Cristo y no se puede alterar. Y sin embargo, la ley escrita ni siquiera le fue dada a Moisés hasta 430 años después de que Dios hizo su contrato o su promesa con Abraham. La ley entonces no reemplaza la promesa, ya que la proclamación real fue dada antes de la ley. Si ese fuera el caso, habría anulado lo que Dios le dijo a Abraham. Por tanto, recibimos todas las promesas por el prometido, que es Jesús. ¿Se acuerda que vimos esta promesa aquí en Isaías 63? Lo vimos en Isaías 61 y el mismo Señor dice que esta palabra se ha cumplido. Esta promesa de el enviado que trae la sanidad, que trae las buenas nuevas, que trae el gozo para nuestro corazón, la sanidad, la salvación, la redención del pecado. Todo esto vino por su gracia, no porque guardemos la ley, sino porque reconocimos por la gracia misma del Espíritu Santo, no por nosotros, que necesitábamos a Cristo. El concepto de la promesa es que todo lo que necesitamos es fe para creerlo y aún esta fe es don de Dios. Esta es la revelación de la gracia que nos salva. Ahora, cuando hablamos aquí de salva, no estamos hablando solamente de la salvación allá cuando muramos, sino de esa salvación que necesitamos todos los días para que este nuevo hombre, para que este proceso de crecimiento llegue a que permita que el Señor Jesús establezca su reino a través y en nosotros, porque la promesa es suficiente. Entonces, esto es eh, un pequeño preámbulo, digamos, para que podamos entender de dónde proviene nuestra nueva identidad en Jesús, nuestra nueva identidad en Cristo. Necesitamos entender cuál era nuestra vieja identidad
qué es lo que nosotros estamos cargando todo el tiempo y que cuando venimos a Cristo muchas veces aún tenemos todas estas cosas en nuestra alma que a medida que nosotros le permitimos al Espíritu Santo ir tratando, Él va a ir estableciendo y reemplazando para que nosotros podamos alcanzar esa identidad que Él ya nos ha dado. Ahora, mientras estaba estudiando, y esto es algo maravilloso que eh, quiero compartir, en griego hay 3 palabras para hijo. Es una cosa maravillosa. Una palabra es tecnón, que se utiliza para recién nacidos. Es la palabra o el concepto que se utiliza en el Antiguo Testamento, transliterada. Y también es una palabra que se utiliza para los hijos biológicos, las personas naturales, estas, y para los hijos del diablo. En el Nuevo Testamento se mencionan 2 palabras para referirse a nosotros los creyentes. La primera palabra es nepios, que significa hijos pequeños, personas simples e inmaduras o personas en crecimiento. Y la segunda palabra es huion, que es la palabra utilizada para el Hijo de Dios, o sea, Cristo, y también es la misma palabra utilizada para los hijos maduros. Así que quiero que tengamos esas 3 palabras en la mentecita y más vamos a trabajar sobre estas un poquito más adelante. ¿Sí? En Gálatas 4, 1, 5 se nos da una escritura muy interesante. Una vez más estoy leyendo de la traducción del griego. De manera similar, Dios ha prometido a nuestros antepasados algo mejor, pero mientras un heredero sea menor de edad, un heredero es un hijo, ¿cierto? Esta palabra menor de edad es la palabra que se utiliza para nepios. Mientras un heredero sea menor de edad, en realidad no es muy diferente a un sirviente, aunque es amo de todos ellos, porque hasta el momento en que el padre señala la mayoría de edad, huion, el nepio, el niño, está bajo la supervisión doméstica de los tutores de la propiedad. Así es con nosotros, dice Pablo. Cuando éramos niños, éramos esclavizados bajo los espíritus hostiles del mundo. Aquí se utiliza la palabra tecnón. Pero cuando esa era llegó a su fin y llegó el tiempo del cumplimiento, Dios envió a su hijo, a su huion, nacido de mujer, nacido bajo la ley escrita. Sin embargo, todo esto fue para que Él redimiera y pusiera en libertad a todos los rehenes de la ley. ¿Se acuerdan que en Isaías estábamos hablando de dar libertad a los cautivos? Bien, para que recibiésemos nuestra libertad y una colocación de hijos maduros suyos. Huion es el hijo maduro. Tesian es la colocación. La palabra utilizada aquí para que recibiésemos nuestra libertad es huiotesian, que quiere decir la colocación de hijos maduros. Mire qué promesa tan preciosa. No sé si la alcanzamos a comprender. En ningún momento aquí estamos hablando de la legitimidad o de que yo no alcanzo, sino que estamos hablando de que una vez que nacemos y que recibimos el nuevo nacimiento, tenemos que pasar por un proceso de crecimiento, de ser nepio, de ser niños inmaduros, simples, aún con algunas de estas cositas
en el alma, aún con falta de perdón, aún con estructuras antiguas, aún con temor, aún con falta de perdón, aún con culpa, y que vamos a pasar por un proceso en donde el Espíritu Santo, a través de la palabra de Dios, a través de la verdad del Padre, Él puede llevarnos al crecimiento, como dice en Efesios 4:13, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento pleno del guión, del Hijo de Dios, a la condición de un hombre maduro. Aquí está hablando de nosotros, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Entonces, este proceso de la identidad de hijos la hemos recibido en nuestro nuevo nacimiento, pero de esa identidad, que yo soy heredera de todas esas promesas, hasta que me convierta en una persona madura que pueda manejar la herencia de mi padre, que pueda ser una embajadora del reino, que pueda vivir de acuerdo al Espíritu, a sus promesas y por amor. Tengo que pasar por un proceso, y ese proceso solamente puede llevarse a cabo si yo me rindo y permito que el Espíritu Santo haga la obra en mi vida a través del establecimiento de las verdades de la Biblia, de la palabra del Padre sobre mi identidad, para que yo pueda poseer esa identidad hasta que lleguemos a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Así que esto es un proceso, mis amadas hermanas, en el que todos estamos. Por esa razón, al principio puse esta fotito, porque así de tierno, así de esperanza es como el Padre nos mira cuando venimos al nuevo nacimiento. Cuando, y esto no tiene nada que ver con la edad, hermana, así que también quiero decirle que si usted ha pasado la mayor parte de su vida sin Cristo, no debe haber condenación en su corazón, porque el Señor es el Dios que redime el tiempo. Hay un versículo en la Escritura que dice que Sión nacerá en un día. Así que un día para Dios es como 1000 años y 1000 años es como un día. No tiene nada que ver con el tiempo físico, tiene que ver con el que nosotros le permitamos la obra al Espíritu Santo para que Él pueda llevar a cabo esa obra en nosotros. Y para que sepamos con certeza, dice Gálatas 4:6, que somos sus verdaderos hijos. Mire qué lindo. Dios liberó el espíritu de filiación, de hijos en nuestros corazones, moviéndonos a clamar íntimamente: Padre mío, tú eres nuestro verdadero Padre. Ahora ya no vivimos como esclavos bajo la ley, ya no estamos llamados a vivir así, sino que disfrutamos siendo los propios hijos e hijas de Dios debido a que somos suyos. Podemos acceder a todo lo que tiene nuestro Padre, porque somos herederos de Dios a través de Jesús el Cristo. Antes de que conociéramos a Dios como nuestro Padre y nos convirtiéramos en sus hijos, éramos siervos inconscientes de los poderes fácticos que no son nada comparados con Dios. Pero ahora que realmente lo conocemos y entendemos cuán profundamente somos amados por Él, porque aunque sea por un momento, ¿por qué aunque sea por un momento consideraríamos volvernos a estos débiles principios de la religión? ¿Por qué quisiéramos seguir viviendo de esta manera cuando el Señor ha provisto todo lo que necesitamos para poder vivir y caminar así? Así que mi amada hermana, mi amado hermano, tú eres quien Dios dice que eres. Tú no eres lo que el enemigo quiso que fueses.
esto anula lo que el enemigo había planeado para tu vida. Tú eres quien Dios dice que eres. ¿Y quién dice Dios que eres? Una nueva creación nacida de Dios, como dice Corintios 5:15. Por lo tanto, si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Tú eres redimida de la maldición. Eres redimida de la maldición, como dice en Gálatas 3:3. No vamos a ver todas las escrituras porque son muchas, así que quiero que ustedes tomen el tiempo para que puedan ir a verlas, estudiarlas, para que se empapen de ellas. Tú eres una hija legítima en Gálatas 4:1-5 y Gálatas 3:26, como lo hemos estado viendo antes. La bendición de Abraham te pertenece, como dice Gálatas 3:29. Si tú perteneces a Cristo, entonces tú eres la simiente de Abraham y heredera de acuerdo a la promesa que se encuentra en Deuteronomio 28. Eres acepta en el amado. Efesios 1:6 dice, para la alabanza de su gracia gloriosa, en la cual Él nos ha dado libremente a nosotros en el amado. Eres coheredera con Cristo, en Romanos 8:17. Eres hechura de Dios, Efesios 2:10, como lo vimos al principio. Eres cuidadosamente hecha en Cristo Jesús. Esto es lo que tú eres. En Salmo 139:14 dice, yo te alabo porque yo soy temerosa y cuidadosa y maravillosamente hecha. Tus obras son maravillosas y yo conozco esas obras bien. Eres fuerte en el Señor y en su poder. Efesios 6:10. Y finalmente, sé fuerte en el Señor y en el poder, en su poder. Eres de Cristo, no eres del enemigo, eres de Cristo, le perteneces a Cristo. 1 Corintios 3:23. Eres ungida en Cristo. 2 Corintios 1:21. Eres vencedora del mundo. 1 de Juan 5:4. Y eres más que vencedora. Apocalipsis 12:11. Y Romanos 8:37. Eres como Él es. 1 de Juan 4:17. Dice, esto es como Él nos ama, que Él nos ha hecho completos. Note que no dice que nos hará completos. Él dice que ya nos ha hecho completos entre nosotros para que tengamos la confianza en el día del juicio. ¿Cuál? ¿Se acuerdan al principio? Como decía que en vez de que el Señor lleve un recuento de lo que malo que hemos hecho, somos presentados no por nuestras obras, mis amados hermanos, sino por la gracia, por la promesa, por el sacrificio que el Señor Jesús hizo por nosotros. Porque en este mundo somos como Jesús, dice 1 de Juan 4:17. También estás donde Dios dice que estás. Estás donde Dios dice que estás. Aquí voy a pedirle a alguien que por favor lea Colosenses 1:13. Alguien más que busque Juan 6:56 y Juan 17:21. Y el que lo encuentre, por favor, abra su micrófono y léalo. Primera sería Colosenses 1:13. Amén. ¿Lo Amén. leo? Adelante. Dios nos rescató del poder de la oscuridad
y nos hizo entrar al reino de su Hijo amado. Amén. Antes nos Disculpen, ¿se escuchó encontrábamos. bien? ¿Se Sí, escuchó bien? sí, gracias, Cari. Aquí nos dice una vez más esto. Antes estábamos en el reino de las tinieblas como hombre y mujer natural. Pero ahora, dice, hemos salido del dominio. Repita conmigo, dominio. Nos ha rescatado del dominio de las tinieblas y nos ha traído al reino de el Hijo a quien Él ama. En este reino yo tengo estas promesas. ¿Cuáles promesas? Estas promesas. Tengo promesas en mi identidad, en quien Dios dice que yo soy. Tengo promesas en el lugar en donde yo me encuentro, en lo que Dios dice que yo tengo y en lo que yo puedo hacer de acuerdo a lo que Dios dice que puede hacer. Todas estas promesas son dadas a partir del sacrificio que Cristo hizo en la cruz y que ahora usted y yo hemos aceptado. Entonces Colosenses 1:13 dice que Él nos ha rescatado del dominio de las tinieblas y nos ha traído al reino. Diga conmigo, nos ha traído al reino del Hijo a quien Él ama. Mire qué maravilloso. Hermana, hermano, no tenemos que vivir más bajo el dominio de las tinieblas, estableciendo fortalezas en nuestras vidas. Yo prefiero cada uno de estos bagajes, cada una de estas heridas, cada una de estas fortalezas que el enemigo ha querido instalar en mi vida. Yo prefiero decidir entregarle todo esto al control de Dios para que Él reemplace lo que Él tiene para mí, que son sus promesas, que son las verdades que el Padre me da. Cuando el Padre me dice que yo soy una nueva creación, que soy redimida de la maldición, que soy una hija legítima, que tengo la bendición de Abraham, que soy hechura de Dios, que Él me ha hecho cuidadosamente y delicadamente, y que lo que yo vivía a lo largo de toda mi vida sin Cristo no era el plan que Dios tenía para mí, sino el plan del enemigo para destruir la hechura y la creación maravillosa que Dios había hecho. ¿Por qué entonces, dice el apóstol Pablo, siquiera consideraríamos continuar viviendo en esta identidad de tiniebla, de dolor, de angustia, de pecado, cuando en realidad lo que Él ha hecho disponible a través del sacrificio de la cruz es algo maravilloso que excede la ley, porque la promesa fue dada antes de la ley y que a través de ese sacrificio yo puedo obtener esa gracia para poder ser esta hija madura que Dios ya me mira, porque Él es el autor y el consumador de la fe. Y la fe mira las cosas que no son como si fuesen. Entonces, cuando yo estoy experimentando en mi día cotidiano un rechazo o que cometí un error, dije una mentira o me enojé o dejé que un pensamiento se albergara en mi corazón, yo tengo un Padre que tiene cientos y miles de verdades para reemplazar esa mentira que el enemigo aún trata de influenciar en mí. Porque vea que el enemigo sigue estando en el dominio
de donde yo estoy. El Señor Jesús dice que nosotros estamos en el mundo, pero no somos del mundo. Entonces yo tengo la opción de escoger si escucho lo que mi Padre me está diciendo y permanezco en Cristo, o si le presto atención a lo que el enemigo me está diciendo para intentar regresarme a donde Él, el Señor Jesús, me sacó. Y puedo recordar que el Señor me dice que yo estoy donde Él dice que está. Para mí es más importante lo que Dios dice que lo que el enemigo me pueda decir en algún momento. Mi Padre me dice que yo estoy sentada en los lugares celestiales en Cristo Jesús. ¿Quién encontró Efesios 2:6? Amén. Amén. Está muy bueno, está muy bueno. Efesios 2:6. Y juntamente con él nos resucitó y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús. Fíjense que es interesante que Él no dice nos resucitará en el día postrero, nos hará sentar, sino que ¿qué dice Cari? Y juntamente con él nos resucitó y asimismo nos hizo sentar en los ¿Qué? lugares celestiales. Amén. ¿Qué tiempo es ese? ¿Qué tiempo Nos verbal es ese? presente, No, no es a ver, presente. no, ¿Qué es? pasado, nos hizo, Exactamente. pasado. Hermanas, ya está hecho. Ya Usted estamos en sentadas. este momento se encuentra en Cristo y con Cristo, sentada en los lugares celestiales con Él. ¿Cuál es el problema? Y espero que no sea un problema para usted. Oro y los animo a que usted pueda responder yo a esta pregunta. ¿Quién ha creído a nuestro anuncio? Yo. Yo he creído. La animo a que usted pueda creer lo que dice la escritura que usted es y que usted donde usted está. Dice Juan 6:56. Si alguien lo ha encontrado, lo puede leer, por favor. Amén. A ver, Cari. Bien, Cari. Adelante. ¿Lo leo? Sí, sí. Ok. El que come mi carne y bebe mi sangre, en mí permanece, y yo en él. Amén. ¿Y Juan 17:21? Amén. Amén. Para que todos sean uno, como tú, oh Padre, en mí y yo en ti. Que también ellos sean uno en nosotros, para que el mundo crea que tú me enviaste. Amén. Esa oración es la oración que el Señor Jesús hizo antes de entregarse por nosotros. Su corazón es que nosotros pudiésemos estar en Él y que nosotros pudiésemos entender y venir a formar parte de esa familia legítima, recibir el amor del Padre, que pudiésemos entender que tanto lo ha amado a Él como nos ha amado a nosotros. Fíjese que hay una escritura que es el versículo más conocido de toda la Biblia. ¿Quién lo sabe? Ustedes lo saben, el versículo más conocido de toda la escritura. Salmo 23. No. A ver, Juan otra. 3:16. Juan 3:16. Amén. Porque de tal manera Dios amó al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida, ¿qué? Eterna. Eterna. Amén. Bien. Pero ¿saben qué? Yo sé que ese es el versículo más conocido. Conocido. Ahora, ¿quién me dice qué dice el versículo 14?
Vayan a buscar Juan 3:14. ¿Qué dice Juan 3:14? Y como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado, Siga. para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Amén. En esa figura, así como Dios hizo que en el pueblo de Israel se erigiera una serpiente de bronce para que todo aquel que estaba enfermo pudiese recibir sanidad, de la misma manera, el Cordero tuvo que ser levantado en la cruz para que también nosotros pudiésemos recibir esa sanidad. Ahí, tanto en la salvación como en la sanidad, ambas se encuentran incluidas en el sacrificio de Cristo, como lo hemos visto en Isaías 51, 53 y 61. En esas dos cosas se manifiesta el amor completo de Dios, que no solamente nos ha salvado del pecado y de las garras de las tinieblas del enemigo, sino que también ha dado la provisión para que nosotros seamos plenos y sanos y que podamos caminar como hijos e hijas de la luz. Y que en vez de bagaje, y que en vez de heridas, y que en vez de fortalezas establecidas por el enemigo, tengamos los principios del reino, tengamos la esperanza de salud, que sepamos que si estamos pasando por un proceso, que tenemos un Padre que tiene un plan para que nosotros podamos crecer en Él y ser fortalecidos, y que una vez que recibamos la victoria en ese proceso, esa verdad, ese principio se va a hacer vida en nosotros para que podamos compartir de la misma manera. Así que usted y yo no estamos abandonadas a las circunstancias y no estamos padeciendo por gusto o aún por autosacrificio impuesto, sino porque aún en ese proceso, aún en esa enfermedad, aún en esa circunstancia difícil, el Señor está estableciendo su reino y haciéndonos crecer hasta llegar a ser hijos maduros. Tú tienes lo que Dios dice que tienes. En Romanos 5:17 dice que tenemos la gracia y la justicia de Dios, que tenemos la paz que sobrepasa todo entendimiento para guardar tu corazón y mente, en Filipenses 4:7. En Romanos 5:5 se nos dice que tenemos el amor de Dios en nuestros corazones, que tenemos redención a través de Jesucristo, acceso a la gracia de Dios que es suficiente para nosotros, que el gozo del Señor es nuestra fortaleza, que tenemos todas las cosas posibles para nosotros al que cree, autoridad sobre el poder del enemigo. Tenemos la armadura de Dios para mantenernos firmes y para mantener nuestro territorio. Efesios 6:13 y Romanos 13:12. Tenemos la mente de Cristo. 1 Corintios 2:16, 2 Corintios 5:17. Tenemos todo lo que necesitamos para una vida plena en Dios. Toda y cada bendición espiritual en los lugares celestiales ya la tenemos. Tenemos herencia a través de Cristo Jesús. En Efesios 1:1 tenemos reposo. Mateo 11:28. Tenemos todas las cosas en Él. Efesios 1:22. Podemos hacer lo que Dios dice que podemos hacer por el poder del Espíritu Santo. ¿Y qué cosa es esta? Podemos regocijarnos en el Señor siempre. No tenemos por qué
darle parte al enemigo, reconociendo el problema tan grande que ha traído a nuestra vida, la enfermedad, la angustia, el dolor. Yo puedo escoger regocijarme en el Señor siempre. Puedo hacer todas las cosas a través de Cristo que me fortalece. Puedo amar. Puedo ofrecer a Dios acción de gracias y alabanza. Puedo sacar fuera demonios y ministrar la sanidad a los enfermos. Puedo buscar las riquezas de su gloria. Puedo habitar en Cristo. Y si habito en Cristo, puedo llevar mucho fruto. Puedo tener los deseos de mi corazón si me deleito en el Señor. ¿Sabe por qué? Aquí quiero detenerme un poquito. Porque mi mente, mi corazón, mis ideas, mis sentimientos, mis pensamientos, mi carácter, mi personalidad, mis gestos y mis deseos van a ser ahora influenciados y moldeados y rendidos por esta nueva criatura, por Dios, por el Espíritu Santo, por la obra de la cruz que habrá redimido y que en esta parte habrá establecido sus promesas, sus principios del reino y sus verdades. Por eso tengo la confianza de que puedo caminar segura en la voluntad de Dios. Y por eso tengo la confianza que si yo le digo, Padre, bendíceme en este nuevo negocio que quiero empezar, el Señor va a saber que si ese camino va a traer perdición a mi vida, bastará con que el Espíritu Santo me diga, no, hija, ese no es el camino. Y yo voy a decir, sí, Padre, que se haga tu voluntad. Pero es una relación de amor. No es una imposición, no es que yo voy a aprender dándome en los dientes y, aquí no era y voy y me choco, aquí no es. No es así, hermanos. Cuando nosotros dejamos que Dios influencie nuestra mente, nuestro corazón, nuestras ideas, a través de sus verdades en la escritura, a través de escudriñar su palabra, a través de ver lo que Él quiere para nosotros, a través de desechar todas las obras de las tinieblas, de rendir todo esto para que el enemigo ya no tenga ningún tipo de terreno en mí. Entonces yo puedo caminar con la certeza de saber que el Señor está en control total de mi vida. Por eso tengo la certeza de que el Señor va a cumplir las peticiones de mi corazón porque Él mismo va a poner esa voluntad y ese deseo de agradarle por amor en Él. Puedo vencer al mundo porque Cristo ya lo ha vencido. No tengo que vivir bajo las obras de las tinieblas ni bajo el mundo porque la palabra me dice que debo confiar porque Él ya venció al mundo. Puedo hacer las obras de Cristo. Puedo pedir a Dios todas las cosas. Puedo vivir una vida abundante y plena. Mi amado hermano, mi amada hermana, Él te escogió desde antes de la fundación del mundo. Él dio su vida completa para que seas salvo y salva, sana y libre. Él no te quiere viviendo en esclavitud, ni en oscuridad, ni con heridas, ni con bagaje, ni con fortalezas que le pertenezcan al enemigo, sino que Él quiere que tú vivas una vida plena en su amor, en sus principios, en su verdad, en su libertad, en su reino, para que alcances la plenitud que Él tiene para ti aquí y hoy. Él tiene planes maravillosos para ti, planes para prosperarte y darte un futuro, una esperanza y el fin que tú deseas. Para que puedas correr en la libertad y plenitud en Cristo,
para que recuperes el uso completo de las funciones y de la posición que el diablo te usurpó, para que ejerzas el señorío de Cristo en las áreas previamente utilizadas por el enemigo para sus propósitos, para ayudarte a alcanzar la plenitud y victoria en áreas en donde antes experimentabas frustración y decepción, para que alcances las victorias en batallas que el enemigo ha estado ganando, para elevarte a nuevos niveles de entendimiento espiritual, utilidad y servicio en el reino de Dios para la gloria de Cristo. Así que si esa persona eres tú, si en este momento estás diciendo amén, yo quiero recibir esa libertad, yo quiero recibir ese poder, recibir ese espíritu profundo en mi corazón que me diga, yo soy tu hija y tú eres mi padre y tú tienes todo lo mejor para mí. Si esa eres tú, te invito a que puedas cerrar tus ojos en esta tarde, en esta noche, y que le permitas al Espíritu Santo examinar tu corazón, examinar todo lo que el enemigo en donde ha tenido alguna fortaleza en tu vida. Tal vez es enojo, tal vez es el pasado, tal vez que tú no te has perdonado por los errores que el Señor ya te perdonó. Tal vez es que no crees. Tal vez es que has estado intentando vivir y hacer las cosas por tu propia fuerza, desechando la gracia, reconocer que es solamente a través de Cristo que nosotros podemos vencer, solamente en Él, solamente en Él. Y te invito a que confieses y declares que ya no eres esclava del temor, que eres hija de Dios. Padre amado, gracias porque somos tus hijas, Señor. Porque tú pagaste un precio de sangre, tu vida misma, Señor, por cada uno de nosotros. Padre, en esta hora nos arrepentimos de nuestro orgullo, Señor, de haber querido caminar por nuestras fuerzas, de no haber creído, Señor, a lo que tú hiciste por nosotros. Padre, de querer vivir en esclavitud, de la esclavitud que tú ya nos habías librado, o aún, Señor, de regresar a través de vivir en condenación, Señor, por lo que tú ya pagaste, de lo que tú ya no te acuerdas, Señor. Padre amado, te suplicamos, te suplico que derrames la gracia en esta hora, Señor, sobre cada uno de mis hermanos, de mis hermanas que ha escuchado y ha creído esta palabra, Señor, para que tu verdad, tus principios, Señor, pueda ser establecida en sus vidas, en sus corazones, Señor. Que a medida que caminamos, Señor, nos podamos rendir, Señor, y que si cometemos una transgresión, que si pecamos en contra tuya, prontamente vengamos, Señor, y busquemos tu rostro y te pidamos perdón y nos arrepintamos y volvamos, Señor, a levantarnos, porque tú, Señor, eres quien nos lleva. Porque en nuestra debilidad podemos experimentar tu fortaleza, Señor. Y no tiene que llevar las cargas sobre sus hombros, Señor, porque tú te ofreciste de todo tu corazón, con todo tu amor, para que pudiésemos ser libres, Señor. Padre amado, que cada uno de mis hermanos escoja, Señor, depositar todas sus cargas, sus heridas, Señor, el terreno que el enemigo conquistó,
renunciar a las estructuras anteriores, a la crianza de nuestros padres, a mis propias ideas y someternos al control total del Espíritu Santo para que esa identidad pueda crecer y ser perfecta, para que podamos llegar a ser colocados como hijos maduros en tu reino, Señor, embajadores, herederos de tus promesas. Y no solamente de títulos, Señor, como cuando éramos niños, sino moviéndonos y ejerciendo tu autoridad para destronar, para desechar, para destruir todas las obras de las tinieblas que han causado tanto daño, tanto en nosotros como en nuestros hermanos, Señor. Que el establecimiento de tu reino sea con nosotros, a partir de nosotros y nuestras generaciones después de nosotros, Señor. Ese legado, Padre amado, ese legado en nuestros hijos, Señor. Ese legado. Puedes poner tú, Señor, la perspectiva en cada uno de nuestros corazones, Señor, y darles la gracia a cada uno de nosotros, a mis hermanos, Señor, para caminar en esa identidad, en ese poder, en esa autoridad, en esa gracia y en ese amor que tú nos has dado, que dice tu palabra que tenemos, que somos, que nos has dado en ti, Señor. Y te decimos gracias. Aceptamos y recibimos todo lo que tú tienes para nosotros en esta hora. Gracias, Señor. Gracias. Gracias. En el nombre precioso de nuestro amado Jesús. Amén. Y amén.